Porque Bienvenida, María, qué gusto recibirte. gracias. Gracias a todos y a todas. Bueno, ya me conocéis algunos, me presento, soy psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista y algunas otras cosas más y certificada con mucho esfuerzo en IFS. Y bueno, y daros las gracias por estar hoy aquí con vuestro tiempo y dedicarnos este momentito. Leo y yo hemos propuesto hacer un curso, hicimos un curso sobre cargas por legado y ahora vamos a hacer el segundo, pero vamos a añadir la teoría de Porges. ¿Alguien conoce la teoría polivagal de Porges? Bien, gracias, Norma. Por lo menos ya hay una que la conoce. Bien, yo me formé con Deb Lana y Stephen Porges en un curso online y otra presencial en Sitges, en Barcelona. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención cómo trabajar el sistema nervioso y las partes. Entonces, no sé si habéis leído el encabezado de la teoría polivagal. ¿Alguien lo leyó, lo que Leo compartió con vosotros? Me parece que no lo habéis leído mucho. Bueno, os cuento. La teoría polivagal habla del sistema nervioso vagal. ¿En qué consiste el sistema nervioso vagal? Voy a hacer una introducción breve, es mucho más extenso, tiene que ver con muchas hormonas, pero voy a ir al grano. Va desde los nervios que van desde la cabeza hasta la pelvis y son involuntarios. Es decir, nuestro sistema vagal funciona un poquito autorregulándose sin que nosotros lo sepamos. No es lo mismo cuando yo mando mi orden a la mano para moverla, o no es lo mismo cuando mi sistema vagal de repente veo a alguien y siento palpitaciones y no puedo contenerlas. Ese es mi sistema vagal, ¿sí? Polivagal. ¿De qué está compuesto el sistema polivagal? De 3 partes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tengo aquí una pequeña chuleta porque mi memoria a veces me falla. Nosotros tenemos 3 partes en el sistema polivagal. El sistema vagal central, el parasimpático y el vagal dorsal. Todo esto tiene que ver cuando nosotros éramos reptiles, el sistema reptiliano, y era involuntario, ¿sí? Pero nosotros nos autorregulamos con los otros, con nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso necesita autorregularse con otros sistemas nerviosos. Por eso necesitamos conectarnos a nivel de tu sistema nervioso me va mandando información que mi sistema nervioso va entendiendo. No sé si me estoy explicando. Si alguien quiere que pare, paro y lo explico más tranquilamente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo estoy ahora hablando así, pero me acerco así, a lo mejor habrá gente que se sienta intimidada o a lo mejor habrá gente que se sienta más aceptada. O si yo abro los ojos, puedo hacer, el sistema nervioso del otro lo está recibiendo de una manera como más directa, ¿sí? Por eso nuestro sistema nervioso se regula a través de los sistemas nerviosos de otro. Estos son partes que son involuntarias, pero que el sistema de IFS las reconoce como, como partes que están alertas y que son partes que secuestran al sistema, que no son conscientes, ¿sí? ¿Y cómo las podemos tranquilizar? Tranquilizando nuestro sistema vagal. Y va mucho más profundo. Esto es más profundo que cargas por legado o es mucha neuropsicología, es biología, ¿sí? Entonces, las respuestas involuntarias de nuestro cuerpo, como pueden ser partes que entran en taquicardia o en presión del pecho o en estados de alerta o de huida, pues significa que mi sistema polivagal está en 3 partes, como he dicho al principio, que eran el sistema vagal central, es cuando estoy bien, cuando mi sistema de partes están tranquilas, están en paz, no necesitan
nos regulamos, tú estás bien, yo estoy bien, son partes autorreguladas. El sistema parasimpático es una energía desorganizada, son partes que están desorganizadas, para bien o para mal, o que están muy inquietas o muy alegres o muy abrumadas, ¿sí? Y el vagal dorsal son partes como muerte fingida, cuando ya me desplomo, ¿no? He pasado, pero tiene que pasar la primera, vagal central, parasimpático y vagal dorsal. Es así siempre, no se salta una a otra. Paso de estar bien a estar en actividad excesiva a estar en muerte fingida. Son estas tres partes, ¿sí? Y la de la muerte fingida tiene que, para llegar a estar en vagal central, pasar por el parasimpático y luego vagal central. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro sistema nervioso se autorregula solo. Nuestro sistema nervioso sabe ir a casa él solo. Es una parte que localiza nuestra casa interior. ¿Cómo la localiza? A través de autorregularse. ¿Por qué necesitamos autorregular nuestro sistema nervioso de partes con otras partes de sistemas nerviosos de otros? Porque nosotros nacemos con un sistema nervioso apenas regulado. ¿Cómo nos regulamos? Con nuestros padres o las figuras parentales, ¿sí? Si nosotros no nos autorregulamos con nuestros padres o con las figuras parentales, vamos a tener ese sistema nervioso abrumado. ¿Entendéis? Por eso es tan importante esto de, es que es muy inquieto, es que es muy nervioso, es que es tal, es que es cual. Bueno, necesito una autorregulación. Entonces, el sistema nervioso sabe perfectamente cómo llegar a casa, cómo tranquilizarse, lo sabe, solo tenemos que escucharlo. Y ahí entran las partes. Muchas partes, cargas por legado, afectan a nuestro sistema nervioso por la epigenética. ¿Conocéis lo que es la epigenética? La epigenética es la capacidad de cambiar la información del ADN, no la estructura, la información, ¿sí? Entonces, esas partes que han sido abrumadas o no autorreguladas y la autorregulación se va, o sea, padres que no se han autorregulado, hijos que tampoco se han autorregulado, son partes muy profundas que casi siempre son cargas por legado. Y en el curso que vamos a darle hoy yo, el 12 de junio, entraremos a cómo autorregular el sistema nervioso y las partes cargas por legado en epigenética. Esto suena muy complicado, pero de verdad que no lo es y que es maravilloso porque el trauma es todo aquello que sucede en la vida de una persona y no puede hacer nada para remediarlo. Pero con esta técnica se ha demostrado que MDR y IFS son las únicas técnicas hoy en día que solucionan y van directamente al trauma complejo o al estrés postraumático. Entonces nosotros, Leo y yo, hemos ido más allá, hemos creído en hacer un curso que sea más profundo, que vaya directamente al problema, ¿no? Al problema del problema del problema. Porque si os dais cuenta, a veces yo también soy paciente de IFS, voy a un terapeuta de IFS y a medida que vamos trabajando partes, los que estáis en terapia con IFS, veréis que las partes vienen las más facilitas, ¿no? Vamos soltando las que están más presentes, más ahí. Pero a medida que vamos trabajando esas, vienen otras muy profundas, que estaban como muy ocultas. Pues ahí es donde vamos a ir con las cargas por legado. Que Leo se ha informado muchísimo y ha encontrado, no sé, yo creo que la información de la información de la información. Entonces, yo también le he dicho a Leo, vamos a trabajar también con la teoría de Porges, porque también hay que encontrar las partes involuntarias de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Hay dos respuestas involuntarias, que son
implícita, que es no narrativa. O sea, cuando a ti te pasa algo que te da un ahogo o que no tragas bien, no puedes expresar lo que sientes, porque es una sensación involuntaria, ¿sí? Es nuestro sistema parasimpático involuntario, pero es una parte que está hablando y hay que saber llegar a ella. Y luego hay otra respuesta más implícita, que es la que puede expresar, pero cuando no podemos expresar, que es la implícita, es porque el hipotálamo se inflamó y no podemos expresar el trauma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a desinflamar la amígdala y el hipotálamo? Trabajando con IFS, porque IFS va ahí también, va a trabajar con ese momento. La corregulación de las partes la necesitamos todos para sobrevivir y conectarnos. ¿Y qué ha pasado en la pandemia con las partes? En la pandemia no nos hemos apenas podido corregular porque no hemos podido conectar con el sistema nervioso del otro. Y tampoco nos hemos como desconectado de nuestras partes, ¿sí? En la pandemia. Ahora estamos volviendo a retomar, pero ha habido una desconexión muy grande, por eso la gente se ha auto-irregulado más, ¿sí? No han podido regularse. Y lo que vamos a trabajar en este taller es cómo regular o regularnos con las partes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos partes que han sufrido estrés postraumático, esa parte se desconecta porque hay experiencias pasadas que han sido muy abrumadoras y ahí estaríamos en la muerte fingida de la parte de Forbes, que sería el sistema vagal, dorsal, la muerte fingida. Y ahí podemos ir y encontrar qué pasó con esa parte que se desconectó, ¿sí? Entonces, en principio, las cargas por legado que vamos a trabajar tienen que ver con esta parte. Y encontrar cómo autorregularnos o cómo encontrar esa parte que necesita ser vista físicamente en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, y cómo regularnos. Os voy a proponer un ejercicio, pero antes del ejercicio me gustaría dudas, quejas, preguntas, dudas, para ver si alguien ha entendido, ha comprendido. Bueno, parece que estáis todos comprendiéndome, qué bien. Muchas gracias. Qué detalle. Sí, no tengo que esforzarme mucho, gracias. Bien, os voy a proponer un ejercicio que hicimos con Deplana. Es muy sencillito, hay muchos, pero este me parece de los más sencillos para terminar mi intervención, porque lo que os estoy adelantando es una parte del curso que vamos a dar. El curso va a ser mucho más amplio que todo esto. Entonces, os voy a pedir que cerréis vuestros ojos, que conectéis dentro de vosotros mismas, y que busquéis un recuerdo que fuera muy feliz para vosotros, un recuerdo que fuera especial. Y cuando encontréis ese recuerdo feliz y especial, intentéis buscar claramente los colores de ese recuerdo, qué día hacía, si hacía sol, si hacía viento, lluvia, dónde estabais, con quién estabais. Ese momento de felicidad. Y cuando lo tengáis,
quedaros ahí un ratito. Disfrutando de ese momento. Y ponerle un nombre a ese recuerdo. Un nombre que os guste. Y poquito a poco volvéis a este momento. Tomaros vuestro tiempo. Sé que es un recuerdo tan bonito que seguro que nos apetecerá volver, que nos gustará quedarnos ahí un ratito más. Bien, ¿alguien quiere compartir su recuerdo bonito? Marta Soto. Gracias, Marta. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Marta. Mi recuerdo bonito es el nacimiento de mi hija, el momento en el cual nació y la tomé en mis brazos. Muy bonito. ¿Y cómo le has puesto a ese recuerdo? ¿Le has puesto un nombre a ese recuerdo? Marta, creo que se nos ha quedado congelada. Leo. ¿Marta? 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 Bueno, cuando vuelva seguimos con ella. ¿Alguien más quiere compartir un recuerdo bonito? Guadalupe, adelante, gracias. Hola, bueno, Hola. el recuerdo bonito que vino a mi mente fue cuando yo era pequeña y paseaba en el parque con mi papá y él me compraba un helado, ¿no? Entonces pude situarme en el contexto, en esa época en el tiempo, perdón, y pude sentir el vínculo, es decir, pude experimentar las sensaciones de ir agarrada de la mano de mi papá y sentirme muy segura y protegida por él, ¿no? Y fue muy vívido el recuerdo. Encima, el título que le puse fue simple y llanamente papá. Así tal cual como que brotó la frase, me sentí muy a gusto y muy conectada con ese recuerdo. Qué bueno, Guadalupe. Entonces, ¿puedes tú ahora y todos un poquito, solo un segundo, ¿vale? ¿Cómo le has llamado ese recuerdo, perdona? Papá. Papá, muy bien. Entonces, quiero que ahora todos busquéis un recuerdo no tan bonito, un poco negativillo, no mucho, no vamos a traumatizarnos, pero el típico recuerdo, por ejemplo, leo el de la tienda, ¿no? Buscamos un recuerdo así y estar ahí un minuto en ese recuerdo. Ahora salir ya, no os quedéis mucho. Y os voy a proponer que busquéis el recuerdo de papá. O sea, que vuelvas otra vez, por ejemplo, Guadalupe y los otros a vuestro nombre, decir papá, automáticamente papá o otro que haya dicho campo o verde y localizar rápidamente ese recuerdo. ¿Veis lo que pasa? Es como que ese recuerdo se diluye, ¿no? ¿Sí? ¿Lo sentís? Correcto. Entonces, fijaros cómo es el sistema nervioso que aprende enseguida. Vale, me voy a lo positivo, vale, ahora me pones negativo, pero en cuanto me hablas positivo, salto.
y me voy y ya se me olvida el negativo. Pues esto es un ejercicio que hacemos con las partes, ¿sí? ¿En qué sentido? Cuando tenga una parte abrumada o angustiada o preocupada, me irá ese recuerdo, papá, o Rosa, o Campo, o lo que cada uno haya llamado ese recuerdo, ¿sí? Y es tan bonito ese recuerdo que calma todo lo demás, es momentáneo, es para regular nuestro sistema parasimpático en el mismo momento, ¿sí? O cuando estoy muy angustiada, ha ocurrido algo horrible, me voy a ese recuerdo bonito. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de esto? Bien, Leo, sigo hablando sobre teoría entonces. Ok, vale. No sé si vosotros conocéis a Pat Ogden. Pat Ogden, ¿no tú, Elisa? Ah, correcto. ¿Has hecho la formación de sensorimotor? Ah, ok, vale. Sí, yo hice la formación de sensorimotor de Pat Ogden en Barcelona también. Por eso igual, Elisa, a ti te suena. Por libro. Ah, sí, El trauma y el cuerpo. ¿Es el que has leído de Pat Owen? Pues, correcto. Pat Owen es una psicóloga estadounidense que escribió un libro que se llama El trauma y el cuerpo. Ella trabaja con, la terapia que ella hace se llama sensorimotor. Y es un poco parecida a la teoría de Porges, pero es como más, digamos, no es tan científica, es más física, ¿sí? Y también hay una parte que se trabaja, yo trabajo mucho IFS y Pat Owen, porque a veces las partes están tan traumatizadas que no pueden hablar. Os pasará a lo mejor con pacientes que le preguntes a esa parte, ¿y cómo está esa parte o qué es lo? Y te dirá, no habla, no dice nada. Entonces, probablemente no hable o no diga nada porque está muy traumatizada, tenga un estrés postraumático importante. Entonces, vamos a ir, como dice Pat Owen, al cuerpo. ¿De qué manera? Esto también lo trabajaremos en el curso, hablaremos de la terapia sensorimotor también, que también hay cargas por legado, porque el cuerpo, como dice Pat Owen, guarda la memoria del trauma. ¿En qué momento? Pues, por ejemplo, ella pone un caso que a mí me fue muy llamativo, lo voy a compartir con vosotros. Ella dice, yo la terapia sensorimotor no la hice con Pat Owen, la hice con Esther, bueno, la representante de Pat Owen en España, que está en Barcelona. Porque Pat Owen está en Boston, me parece, y no viene, nunca había venido a España, así como Richard Schwartz, sí, ella no. Ella dice que estaba tratando a un paciente y le estaba contando que cuando era pequeño había tenido un accidente de coche. Y entonces ella le dice, bien, ¿y qué pasó en ese accidente de coche? No, no pasó nada. Bueno, tuvimos un accidente, pero luego todos convivimos y no pasó nada y ya está. Hizo así, y ya está. Entonces ella dijo, a ver, ¿cómo has hecho? Pues que ya está. No, hazlo más despacio. Entonces él hizo así. Automáticamente le salió. ¿Qué estaba haciendo? Con esa parte que le enseñó que estaba haciendo esto, de repente se dio cuenta su sistema de corregulación de que había saltado el de detrás hacia adelante, había roto los cristales y había sido muy traumático, con heridas que él no recordaba. Por eso, muchas veces en personas, y no sé si alguno habéis trabajado con abusos o violaciones, por desgracia, muchas mujeres, hablo de mujeres porque es lo que las violaciones son así, ¿no? Pero muchas mujeres tienen mucha
digamos, hay una memoria muy implícita en su cuerpo, ¿sí? De, por ejemplo, la cercanía y la lejanía, por ejemplo, o sea, si te acercas a tapar o ponerse de lado, todo esto, Pat Owen, lo estoy exagerando, ¿no? A veces es más sutil que todo esto, ¿sí? O, por ejemplo, hay personas que han intentado ahogarlas y todo lo que sea acercarse a la garganta. Pat Owen trabaja todas estas partes que no pueden hablar. Entonces, yo en la consulta les digo a mis pacientes, ¿qué siente esa parte que está con esa memoria implícita? Es que no lo sé. Bien, pregúntale a estos hombros que están como, porque claro, nosotros con Pat Owen y con Borges y Richard Schwab aprendemos a escuchar y ver, ¿no? Lo que ha dicho Leo de Carl Rogers, que me parece interesante, puesto que es así, que a veces hay que escuchar las partes, porque no solo escucharlas, sino escuchar más sutil de lo que hay, porque las partes a veces dicen cosas que son importantes, pero se escapan en un segundo, ¿sí? No sé si os ha pasado a vosotros. Yo a lo mejor he tenido un paciente que ha dicho, bueno, sí, esto es una tontería, esta parte que dice, digo, a ver, ¿para qué dice esa parte? Bien, porque generalmente esas partes que hablan deprisa y dicen que es tontería, realmente es lo importante. Y ahí está la escucha empática de Carl Rogers. Y por otro lado estaría Pat Owen y Borges en el sentido de dar importancia a las partes corporales, ¿no? Por ejemplo, Pat Owen habla de qué sería esa parte, que en IFS todavía no es, yo lo comenté con Inma y no lo teníamos muy claro. Por ejemplo, decirle, ¿dónde estás sintiendo esa parte en tu cuerpo? Ah, la siento en el pecho. Siento como que no puedo respirar. Vale. ¿Y qué dice esa parte que no puede respirar? No sé, está muy abrumada, no puede respirar, no puede hablar porque hay un estrés postraumático. Entonces yo les digo, y si fuera un objeto, esto lo dice Pat Owen, si fuera un objeto, ¿qué objeto sería el que te está oprimiendo el pecho? Ah, pues sería una bola de hierro pesadísima que me está oprimiendo y no puedo respirar. Vale, dile a la bola de hierro, a la parte bola de hierro que te oprime el pecho, ¿por qué lo hace? Ah, pues lo hace porque mi madre lo hacía y mi abuela lo hacía con mi madre. Ah, entonces es una parte que ya lleva tiempo ahí contigo. Sí, mucho tiempo. Vale, vamos a hablar con esta parte. ¿Veis? El buscar un objeto de la presión, también Pat Owen lo que hace, estoy hablando de Pat Owen y porque también quiero meterla en el curso, ¿vale? Va a haber Borges, Pat Owen y Fese. ¿Qué dice Pat Owen? Que cuando tienes un síntoma, ella, por ejemplo, dice, ah, ¿tienes dolor de pecho? Aprieta el pecho. Ella te aprieta, ¿no? A ver, ¿es así? No, más, hay gente que es que yo le meto la mano en el pecho y es, no, todavía no. Es más, y yo, no puedo apretarte más que te voy a hacer daño y no quiero. Es que es así. Y la parte cuando tú le reconoces y le pones la mano en el pecho y le aprietas, la parte dice, sí, es así, así me duele. Lo reconoces. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Entonces es decirle al síntoma, te reconozco, estás ahí, así de fuerte eres. Luego hay que ir suavizando. Entonces cuando sacamos la mano, le preguntamos a la parte, ¿estás mejor? Ah, sí, parece que ha cambiado, no está tan presente. Porque hacemos lo mismo que en IFS, reconocemos la parte y el síntoma. ¿Entendéis un poco esto? Si os dais cuenta, las teorías, tanto la de
la de Porges, IFS y Pat Owen, todas coinciden y convergen en reconocer las partes y el síntoma. Ese es el secreto. No luchar contra ello, no enfrentarte contra ello, no apartarlo, sino reconocerlo. Cuando nosotros reconocemos la parte, el síntoma, lo curamos, lo sanamos. Perdón, Agustina Ceballos pregunta si al sentir el dolor debemos generarnos más dolor físico. No, por Dios, no. Entendí mal, perdón. No, a ver, Agustina, te entiendo, pero es lo siguiente. Pat Owen dice que si tú, es como cuando tú trabajas las partes en IFS, que tú le dices a esa parte, ¿y qué te pasó? Ah, alguien me pegó, fui muy triste, y te preguntamos, ¿y tú qué sientes por esa parte que está triste? Ah, siento pena, siento compasión, ¿no? Y la reconoces, y la parte se queda más tranquila. Pues aquí con el dolor hacemos lo mismo. Apretamos un poquito, no es que le inflijamos dolor, sino que apretamos un poquito para decirle al dolor, sí, así estoy sintiéndote y te reconozco y estoy aquí contigo, sintiendo el dolor que tú sientes. Por ejemplo, también, es que Pat Owen es muy larga y lo hablaremos en el curso, porque si no podríamos estar aquí hablando toda la noche y nos extenderíamos mucho. Pero, por ejemplo, hay otra parte que te dice, ¿y qué está pasando con esa parte que está cansada? Ay, es que se me cae la cara, se me cae la cabeza. Vale, a ver, procura cómo haría esa parte. Así, haría así. Vale, hazlo. Y hay gente que es que se me cae del sillón, ¿no? Que no puedo más, ¿no? Y bajan las manos, bajan la cabeza, las tengo que sujetar antes, ahora con el COVID no puedo tocarlas, pero porque hay gente que me dice, me tumbaría en el suelo. ¿Os dais cuenta? Es reconocer el trauma alojado en el cuerpo. Es una parte traumática alojada en el cuerpo. ¿Sí? Forbes, ¿qué dice? Que nosotros nos autorregulamos solos, porque nuestro sistema nervioso es muy, muy inteligente, solo que no lo escuchamos. ¿Sí? ¿Os dais cuenta cuando hemos hecho el ejercicio de cómo una cosa, un recuerdo bonito, cómo ha borrado el otro triste? Se ha autorregulado solo vuestro sistema vagal, central. Bien. ¿Más preguntas, quejas, dudas? Gloria levantó la mano. Muy bien, Gloria. Gracias. Adelante, Gloria. Hola María, gusto verte de nuevo. Gracias por Gracias. tu exposición. Hola a todos. ¿Cuál enfermedades no llevan partes? ¿O todas las enfermedades son partes? Por ejemplo, un cáncer, ¿es una parte? ¿Te refieres a enfermedades físicas o lo que se llamaba, que para mí es trauma, enfermedades mentales? O físicas. Por ejemplo, un dolor, una migraña, ¿es una parte? Sí, es una parte. Y de hecho, soy testigo de una amiga que tuvo una hipertensión muy grande y nos fuimos al hospital. Y iba con su marido trabaja ICS. Y trabajamos esa parte de hipertensión. El médico estaba asustadísimo porque era muy joven, es muy joven, tenía 30 años y tenía una hipertensión altísima. Y no sabíamos qué iba a pasar, si la iban a ingresar, si la iban a subir a donde fuera, a la UBI, no sabíamos. Y él empezó a trabajar con ella esta parte de hipertensión y a las 2 horas iba para su casa. Grandioso. Bien. Grandioso. A Sí. ver, estoy diciéndote
Esto, no quiero decir que IFS cure las enfermedades, ¿vale? Por favor. Pero Ok. si es una parte que IFS puede ayudar desde regular el sistema parasimpático, probablemente lo de mi amiga era una hipertensión emocional y fue más fácil, ¿sí? Pero, por supuesto, si tiene un problema de riñón y por eso tiene una hipertensión, ya no va a ser tan fácil, ¿vale? O sea, no quiero deciros que con IFS se solucionen las enfermedades o se curen, por favor, ¿no? Yo estudié hasta quinto de medicina y hay enfermedades que, por desgracia, son muy biológicas, ¿no? No podemos hacer mucho más. Pero, por ejemplo, el cáncer, me has dicho tú, ahí ya no puedo llegar, ¿sí? No puedo llegar. Pero sí puedes trabajar esa parte con IFS, no sé el resultado, pero sería interesante tu propuesta de trabajar con gente con cáncer IFS, no estaría mal. La única investigación que hay de IFS con enfermedad, tú lo conoces, Leo, y alguno igual los conoceréis, es la artritis reumatoide, que se hizo un estudio. No sé quién era, Leo, quién era la que hizo el estudio. No tengo acá la información, pero sí la Qué tengo en la raro que tú no computadora. lo tengas. Nancy Qué Sowell. raro que tú no lo tengas. Ah, Nancy. Nancy está haciendo con trastornos físicos. Gracias. Gracias, Norma. Situaciones físicas. Pues, gracias. Pues hicieron este estudio de artritis reumatoide en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y creo que hicieron un grupo de gente que tenía artritis y no le pusieron ningún tratamiento, placebo, ¿vale? Placebo. Otra le pusieron tratamiento y otra la trabajaron con ICS. Entonces, la que trabajaron con ICS tuvieron unos resultados espectaculares. No me acuerdo del porcentaje, pero esto creo que está en la página de ICS de Norteamérica, este estudio. De la página de Richard Schwab, la que está en inglés. Okay. ¿Te contesté, Gloria? Sí, sí, claro. Gracias, Gracias. María. Nada, a ti. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? ¿Hay algo que queráis saber acerca de Pat Owen o de Porges, que os ha quedado alguna duda? ¿Algo más que queráis aprender de ellos o que quisierais preguntarme? O incluso de Richard Schwartz también. Francisco. Hola. Hola, Juan Francisco, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Me alegro, muy bien, muy bien. Te quería hacer una pregunta. Para trabajar con IFS y MDR, por ejemplo, ¿con cuál estimás vos que conviene empezar? Qué buena pregunta, Juan Francisco. Me pones en un membrete ahora mismo. A ver, Leo, tranquilo. A ver, yo estudié Brainspotting y MDR, ¿sí? Sí. Y yo empleaba mucho, más que Brainspotting, que hice los 3 cursos de Brainspotting, además con David Grant, con el fundador que vino a España, y lo hice con él. Luego pasé a MDR de aquí con la Asociación de MDR España, y solo hacía MDR, ¿vale? Ajá. Pero desde que descubrí IFS, me está mirando Leo como diciendo, a ver qué vas a decir, a ver qué vas a decir. Pues después de que descubrí IFS, la verdad es que prácticamente trabajo IFS, pero hay pacientes que el IFS les cuesta más, porque no sé por qué, no todas las técnicas son para todo el mundo, ¿sí? Hay gente que le cuesta más. Entonces lo que hago es que empiezo con MDR. Ajá. Empiezo con MDR y luego ya puedo seguir con IFS, porque con el MDR voy directamente a la parte de la amígdala, o sea, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Va al nervio óptico, que a su vez produce MDR,
es el movimiento de los ojos para desensibilización del trauma. Cuando yo voy a EMDR, lo que hago es, al mover los ojos, muevo el nervio óptico, que a su vez va al cerebelo, que a su vez va a la amígdala y la desinflama. Entonces, hay muchos pacientes que están tan bloqueados IFS, ¿qué parte? Yo me acuerdo que tenía un paciente que me decía, ¿qué partes? Yo no tengo partes, yo soy yo, Claro, no claro, tengo más partes que yo. yo soy normal, yo soy yo. Claro, entiéndelo, pobre gente, dices esa parte tuya y me dice, ¿qué parte? Entonces vas un poco al MDR y de ahí ya puedes ir al IFS. Perfecto, perfecto. Entiendo, gracias. A ti. Y yo aprovecho, ya que estamos, A ver, Leo, ¿por si dónde no me empezaría? mientas. ¿MDR o Brainspotting? Justo se fue Norma que quería ponderar al Brainspotting, porque yo conozco más Brainspotting, de MDR casi no conozco nada. A ver, el Brainspotting es la ventana, es encontrar una ventana donde descargar el trauma, ¿no? Y MDR es lo mismo, pero ¿sabes qué? Es un poco de pereza, porque el Brainspotting tienes que ajustar la ventana aquí, allí, aquí, con la antenita. Mi hija dice, mamá, esto de la antena de coche, ¿qué haces con esto? ¿Qué técnica es esta empleando una antena de coche con los pacientes? Pues entonces es que me da un poco de pereza coger la antena para aquí, para allá, para acá. Pero sí, por supuesto que puede ser válida. A mí me gusta más el MDR, pero bueno, que esto a ver, todos los caminos conducen a Roma y todas las técnicas son buenas, pero hay que encontrar lo que el paciente necesite, porque no todos los pacientes aceptan la misma técnica y eso lo vas viendo en la práctica diaria. Hay pacientes que con el MDR entran enseguida y hay pacientes que el MDR, yo me acuerdo un chico que empezó haciendo MDR y cayó, empezó en trauma, angustiado y lo tuve que estabilizar. Y era solamente 2 o 3 veces que hice MDR. Entonces, aquí hay para todo. Te quería hacer una pregunta más. Veo que a veces hay como, yo soy muy, me interesa mucho la velocidad, ¿no? Porque a veces los tratamientos en general se extienden demasiado. Pero me parece que hay a veces una obsesión entre cuál es el tratamiento más veloz. Y yo te pregunto, ¿es tan importante que se pueda sanar una persona en 2 días, cuando a lo mejor puede ser en 2 meses, o 3 meses, o 6 meses? Gracias, Juan Francisco. Una pregunta buenísima y esa es la que yo hablo siempre con mis pacientes. Les digo, mirad, esto no es la Virgen de Lourdes ni la de Fátima, ¿sabéis? Lo siento mucho, yo no voy a hacer milagros. Porque mucha gente va a terapia, no mucha, pero alguno va a terapia pensando que nosotros curamos y además curamos y hacemos milagros. Error fatal. Nosotros solamente ayudamos y acompañamos en el proceso. Y el proceso puede durar un día no, pero puede durar unos meses o un año o 2 años. Depende de las necesidades del paciente. Yo cuando entran en mi consulta siempre se lo digo. A ver, nosotros empezamos hoy y dentro de un mes te diré más o menos cómo vamos y lo que nos queda un poquito por encima. Perfecto. Pero no va a haber milagros. Claro, muy bien. Excelente, gracias. A ti. Eva creo que se fue, sí. Y se despidió, sí, tenía que retirarse. Bien, ¿alguien más quiere hacerme alguna pregunta o duda que tengáis? Bueno, creo que os ha quedado entonces un poquito claro. Pues de todo esto vamos a hablar, Leo y yo, el día 12 de junio. Vamos a hacer el curso de cargas por legado y trabajaremos con Forgebes y con Porges y Patowen y las cargas por legado, IFS y todo un poco. Y también Leo y yo estamos pensando en hacer, bueno, más Leo que yo, que él lo sabe mejor, puesto que él ha trabajado más con... Yo la escucha empática la hice en primero de la
del máster de la humanista integrativa, pero Leo trabaja mucho con Carl Rogers. También habíamos pensado en hacer un cursito de escucha empática, ¿no? Leo, ¿tú quieres decir algo sobre esto? Sí, bueno, la escucha empática me parece muy recomendable para personas que se estén introduciendo al mundo terapéutico, o personas que están en el mundo terapéutico y quieren ampliar o profundizar o tener unos cimientos de escucha empática. Así que, bueno, estoy pensando, hablé con algunos de los profesores que tuvimos en nuestra formación, también hemos conversado un poquito con María, y creo que podría ser un aporte interesante. No es un aporte directamente de IFS, pero como decíamos con María, cuando tú estás escuchando, ya sea escuchar a otro o escuchar una parte, es escucha. Y bueno, el rey de la escucha fue Rogers. Me parece que fue el que desarrolló todo esto del poder de la escucha empática. Y nada, yo en mi trabajo me fundamento mucho en esta formación previa que hice. Y bueno, vamos en la medida de que hayan personas interesadas, a volcar un poquito sobre esto. Es un borrador, todavía no lo tenemos muy definido. Pero gracias, Elisa. Estás sin micrófono, Elisa, la única forma que tiene es escribir. Así que aquellas personas que puedan estar interesadas en recibir algunos conocimientos o, digamos, no sé si una formación, porque una formación lleva sus años, pero por lo menos unas bases, unos cimientos. Bien, acordaros que el curso que hemos hablado hoy será ya el día 12 de junio. Sí os pediría, si alguno estáis interesados, bueno, ya hablaréis con Leo, pero por favor que si os escribís, si os inscribís, que así sea, ¿no? Porque si no, contamos con personas que luego no vienen, no van y entonces tenemos que ajustar el curso. Solamente eso, ¿vale? Y daros las gracias por escucharnos. Os doy las gracias que me habéis escuchado un poco. Era un poco tedioso. Yo estaba preocupada porque digo, esto de Porves y Pato Buen y trauma les va a dejar hoy a estas horas tocados. Pero bueno, espero que no haya sido muy farragoso para vosotros. Muchas gracias, María. La verdad que es un tema árido, no es un tema fácil de abordar y no hay muchas personas que conozcan IFS y la teoría polivagal o la de Pat Owen, MDR, todas estas cosas que sabes tú. Así que estamos muy agradecidos por tu aporte. Además lo tenemos grabado y lo podemos volver a escuchar. Va a estar publicado en el canal que vamos creando con estos espacios. Así que bueno, todavía nos quedan algunos minutos. Si quieren aprovechar para dialogar sobre algunos de estos temas que hemos abordado hoy, son bienvenidas las intervenciones. Mira, Selva Luz. Hola, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. Esto que comentabas vos sobre el curso o esta introducción un poquito, que es lo que yo te comentaba al principio, ¿no? De la escucha empática. Esto que me decís de Carl Rogers, ¿hay algún curso específico con él en algún lugar? ¿Cómo se tomaría esa pequeña charla? Mira, seguramente que hay formaciones del enfoque centrado en la persona, de la psicología humanista, en base a Carl Rogers. Pero bueno, yo no salí a buscar en otras organizaciones, porque lo que estoy pensando es algo un poquito diseñado a medida. Pero
en la medida de tu interés, con mucho gusto puedo sondear un poco y presentar alternativas de formación y también la nuestra, ¿por qué no? Es todo un mundo, así como está el IFS, está lo que le llaman el enfoque centrado en la persona, o también le dicen acercamiento centrado en la persona. Hay mucho. En Argentina, por ejemplo, está la carrera de counselor, que tiene ya décadas, es una carrera oficial de 3 años, y reconocida por el Estado, y bueno, te forma. Pero claro, son carreras presenciales. Yo estoy buscando cursos online, pero no, debe haber. Algunos vi, pero bueno, no es lo mismo hablarlo desde cualquier lado que hablarlo ya con el enfoque del IFS, saber un poco para dónde vamos. Así que bueno, me pareció que podía diseñarse una base de escucha empática. Repito, en especial para personas que no están en el ambiente terapéutico y quieren pasar a atender personas. Una de las cosas que les puedo contar, que aprendí ahí en el curso de Carl Rogers, es que no es tanto la técnica la que ayuda a las personas, sino que es un poco la técnica y otro poco la persona. Como contaba María, el sistema se regula con la presencia del otro. Entonces hay todavía mucho por descubrir en esto de dos personas que una persona está acompañando a la otra, que la está escuchando. A mí me parece que hay aspectos que son energéticos, aspectos que van más allá de la vista y que tienen que ver con la presencia, con estar presente ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta formación enseña un poco de esto, ¿no? De escuchar, alejando un poco las propias partes. Tal vez sería como hacer hincapié en esta escucha, básicamente, en la escucha desde el self que habla Carl Rogers. Perdón, que habla Schwartz y que creo yo que coincide plenamente con Carl Rogers. Leo, quería decirle a Marta Soto que la dejamos a la mitad. Marta, Sí, quedó sin micrófono. te quedaste sin micrófono y no pude, no sé si hay algo que quieras decirme. Ahora parece que mi internet funciona. Gracias. Gracias María, gracias Leo por esta oportunidad de verdad, porque es muy, muy, muy bonito para mí poder estar aquí con ustedes. Sí, yo lo que estaba diciendo era de mi recuerdo bonito, ¿no? De mi recuerdo de cuando nació mi hija y me pareció muy bien el ejercicio porque cuando pues pasé al recuerdo no tan bonito, que busqué un recuerdo no tan bonito, estuvo bien impresionante cómo pasar de un recuerdo bonito al recuerdo no bonito y después regresar al bonito. Estuvo impresionante ver cómo nosotros mismos, o sea, nuestro pensamiento, ¿no? Llegar a este pensamiento o recuerdo bonito nos hace estar bien, aunque sí no estaba bien porque estaba recordando algo no tan bonito. Estuvo muy bien, muchísimas gracias. No sé si me hice entender, pero Sí, perfectamente, Marta, gracias. me agradó mucho. Gracias a ustedes por este espacio. Súper genial. Muy bien. Gracias. Hola, perdón. Me había quedado sin internet. Bienvenida, Luz, adelante. Selva Luz, adelante. Con todo gusto te escuchamos. Sí, no, les comentaba que justo que estaba hablando me había quedado sin internet. Se me desconectó, recién me pude restablecer. Bueno, igual seguro ya pasó la pregunta, pasaron a otro tema, pero estaba preguntando esto de hacer el curso para reforzar un poco esto de la escucha empática, esto que habías comentado vos, Leo, de Carl Rogers.
Bueno, mira, yo respondí justamente la pregunta así de que es todo un mundo, hay mucha gente en este ámbito del enfoque humanista de Carl Rogers. Es cierto que no es la línea, digamos, que ha generado más adhesiones, pero tiene su tribu, digamos, tiene su comunidad, hay muchos espacios. Con todo gusto, si quieres me escribes un WhatsApp y yo te voy tirando más información, acompaño en la búsqueda. Y bueno, todavía estamos en borradores, probablemente más adelante, si hay interés, podamos ir organizando algo que pueda dar un buen cimiento, sobre todo, como decía, personas que vienen de afuera del ambiente terapéutico. Leo, voy a preguntar por última vez si alguien tiene alguna duda, queréis bibliografía. Bueno, si te parece, Leo. Compartí un libro recién, el libro de Pat Owen, lo compartí en el chat. Ah, qué bueno. Gracias, Sí, Leo. lo pueden descargar ahí, justo estaba online. Bueno, este hombre se adelanta. Yo voy diciendo, a ver si puedo poner la bibliografía y ya la puso. Vale, pues estupendo, Leo, gracias. El de Pat Owen, no sé si hay algún otro. No, solamente, bueno, en español solamente hay el trauma del cuerpo. Os tengo que decir que es un poco tocho, ¿no? Entonces yo en el curso lo que voy a hacer es resumirlo un poquito porque es un libro así de gordo y grande y a veces es un poco farragosillo, pero bueno, un poco para que en el curso lo que vamos a ver son técnicas de corregulación y estabilización de los pacientes inmediata, en las partes inmediatas. ¿Sí? Pues, por ejemplo, cuando alguien se desregula rápidamente, aprenderemos como con una sesión, con una intervención rápida lo podemos autorregular. ¿Sí? Bien, yo si no tenéis más preguntas, leo lo que tú me digas. Si no hay más preguntas, bueno, estaríamos cerrando esta sesión. Adelante. Sí, Ana. Ana. Sí. Hola a todos. Hola, Ana. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estaba escuchando, entré un poquito entrada ya la reunión, pero me ha quedado una duda que me gusta, vengo siguiendo a Leo con todo lo que él aporta. Gracias, Leo, siempre. Solo me generó una duda cuando hablaban de la intervención sobre trauma, porque he escuchado algo de Brainspotting, algo de MDR, también he escuchado de experiencia somática. Y con experiencia somática me han comentado que algunos trabajan sobre las bases del cráneo, sosteniendo el cuerpo también. Quería saber si en este caso hay algo de corporal también. Sí, estás hablando de Peter Levine. No Exacto. es lo mismo. No es Okay. lo mismo Pat Owen que Peter Levine, ¿vale? Peter Levine trabaja más, por decirlo un poco a grosso modo, si se entera Peter Levine que digo esto, me forra, pero es un poco fisioterapia, sin ser fisioterapia. A ver, me explico. Peter Levine va a la zona donde se almacena una tensión y la trabaja, digamos, parecido a Pat Owen. No puedo hablar mucho de Peter Levine porque no he hecho nada de él, pero bueno, estuve a punto de hacer un curso con él, pero es más física. ¿Me entiendes? Sí, se le apunta más a la descarga. Exacto, justo, sí. Eso es. Es más la descarga solo, física. La descarga física. También entra la parte psicológica, pero no la toca tanto como Pat Owen, para mi gusto, Ana? Esto es cuestión de que tú te informes por ahí. Pero quería saber si incluía o no. Solo no, porque Peter Levine es más físico, por lo menos para mí, para mi gusto. Está muy bien, o sea, creo que todo lo que hablábamos, todos los caminos conducen a Roma. Todas las técnicas son válidas, pero hay que encontrar la que a ti te vaya. También hay libros de Peter Levine que pueden localizar. Conozco. Bueno, muchas gracias.
Bueno, estamos cerrando. Hablando de salud, les adelanto que para la semana que viene invitamos a Elio Cauchi. Elio Cauchi es un amigo de Perú que está formado en terapia Gestalt, pero está certificado en la formación de Lisa Rankin. La formación de Lisa Rankin se orienta a salud, ¿no? Así que, si bien no es un terapeuta IFS, es un terapeuta de Lisa Rankin. Lisa Rankin se apoya en IFS y creo que vamos a poder recibir un poquito de IFS y salud. Así que bueno, seguimos avanzando en este espacio. Les agradezco mucho y nos estamos viendo. Gracias, María. Leo. Por favor, gracias a ti, María. Chao, chao a todos. Gracias. Gracias. Chao, Buenas tardes a todos. chao. Chao a Chao. todos. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Me da pena cerrar el Zoom.